Bueno, pues hoy te voy a leer un relato que escribí a finales del siglo pasado. Es un poquito largo, pero yo creo que vale la pena. Lo titulé El río. Estoy abriendo los ojos. Alcanzo a percibir algo de luz. Se torna muy intensa, deslumbrante. Instintivamente me cubro el rostro con el brazo. Hay un impresionante silencio, total. Casi no noto el cuerpo. Poco a poco me acostumbro a la luz y aparecen contrastes, formas, parecen árboles. Una gran masa de ellos. Hay también agua. Es un río, muy ancho. Oigo a lo lejos un pájaro. Suena diferente. Siento los latidos rítmicos e intensos de mi corazón. No tengo frío. Hay una gran paz. Formo parte de ella. ¿Estaré soñando? ¿O fue lo de ayer el sueño? Recuerdo que me acosté cansado. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Continúo observando. Hay más pájaros. ¡Qué hermosura! El sol está alto y continúa brillando. Percibo un ligero chapoteo en el agua cerca de mí. Son las casi imperceptibles olas que forman la corriente. El agua está roja por la tierra arrastrada. Me encuentro en la margen izquierda. El mar no debe de estar lejos. El terreno es plano y el agua va muy despacio. ¿Qué hago yo aquí? Tengo que hacer algo. No veo ningún sendero y la vegetación a mi alrededor es muy tupida. Esperaré a ver qué pasa. Quizás aparezca alguien aquí tumbado al sol. Se está tan maravillosamente bien. Ahí enfrente, hola. ¿Quién eres? ¿Qué haces ahí? No sé, estoy bien, me dicen, levantando tímidamente la mano. Pero, ¿no ves que los otros están en dificultades? Fijaos, de cuando en cuando se hunden, tragan agua, lo están pasando mal. No te preocupes, me dice. Le hablo, sé que me oye, pero no me escucha. Es como si estuviera medio dormido. Qué raro es todo esto. Súbitamente observo que algo baja por el río. Hay ramas, un árbol. También veo personas. Dos están dejadas caer sobre un gran tronco. Otras se han cogido de las ramas. Algunas solo flotan. Están vivas, languidecen. Vosotros, ¿qué os ha pasado? ¿De dónde venís? Hola, me dicen, ¿todo va bien? Esto no estará claro, pienso. Ya están a mi altura. Pasan de largo. Corro, cojo una rama y se la tiro al que va más cerca de la orilla. ¡Cógela! ¡Agárrate fuerte! ¡Gracias! Y puedo observar una chispa de agradecimiento en sus ojos. Recapacito. ¿Qué mundo es este? Por unos momentos me siento bien. Me dejo caer. Me relajo. ¡Qué hermoso es esto! Voy a dormir un poco. Oigo música. Me despierto. Hay mucha animación. Parece una fiesta. Un lujoso barco engalanado baja hacia el mar. Hay mucha gente. Están bailando. Sus caras aparentan felicidad. Alguien se arrima a la borda con una copa de cava y brinda. ¡A tu salud! Gracias, acierto a decir. El barco pasa y en mí aparece una gran interrogación. De repente oigo risas. Vienen del barco. Las gentes se asoman por las barandillas y señalan el agua. Veo un esforzado. Está nadando contra corriente. Avanza muy lentamente. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Arriba, arriba. Allí el agua es más pura, más cristalina. Abajo todo es suciedad. Ahora veo que la corriente arrastra a alguien. Pero, ¿eres tú? ¿Qué te ha pasado? Bueno, me dice entre jadeos, quizás el agua no sea muy pura, pero ¿sabes lo bonito que es navegar por este río? Aquí parado no hago nada. Nada se me aclara. La cuestión está en el río. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Lo mejor será subir en un barco de esos grande y festivo.
Si no puedo porque son muy altos y de difícil acceso, quizás en una barquita tranquilo. Así podré descubrir a dónde va la gente y lo haré cómodamente, tranquilamente. Pero, ¿y arriba? ¿De dónde vienen? ¿Qué hay allí? ¿Qué es eso de las aguas puras y cristalinas? Algo me dice, pero si voy arriba, no pagaré demasiado por lo que vaya a conseguir. ¿De qué irá esto? Los chapoteos por la inhabitual parte del mar se hacen volver a la realidad. Una pequeña almadia aparece detrás de la curva del río. Sobre ella, dos personas navegan contracorriente. Le dan duro a los remos. El cansancio y el abatimiento están en sus caras. Cuando llegan a mi altura les llamo: vosotros! Tengo hambre, les digo. Su expresión agraviada. Se arreman a la orilla. Están muy cansados. Comemos. Como y quedo saciado. Anochece. Encendemos una hoguera y nos quedamos dormidos. Pero, ¿qué ruido están metiendo esos pájaros? ¿Cómo están tan contentos? Las primeras luces del amanecer están apuntando entre aquellas montañas, de donde viene el río. ¿Por fin vienes?, me dicen mientras suben a la almadía. He notado un cosquilleo especial cuando he subido los troncos entrelazados. Remamos. El río se está estrechando. Ha aumentado la velocidad del agua. Dios mío, ¿qué es eso? Una enorme masa blanca viene por el río y se nos echa encima. Es un magnífico barco. Tenemos que arrimarnos a la orilla para que no nos aplaste. Hay gran actividad a bordo. Gente trabajando, otros tomando el sol, alguien lee. Un grupo de bailarinas da color al ambiente. Allí parece que hay unos militares. Están muy en su papel. Un ser excepcionalmente hermoso y digno nos habla desde el puente de mando. Parece el capitán. Los de la Almadia! Venid con nosotros. Yo sé lo que hay que hacer. Yo os guiaré. Oído a mi lado: lanzad un cabo. Alguien sube. Miro los ojos del compañero que queda conmigo. Un gran sentimiento nos impulsa a remar. Remar. La vegetación se va haciendo menos densa. Quizá podamos hacer el camino a pie. Súbitamente el agua toma más fuerza. Casi no avanzamos. El agua nos arrastra. Un tremendo golpe contra una roca nos lanza al agua. El sol ya está muy alto. Busco con la mirada a mi compañero. ¿Pero qué hace? Es como si no hubiera gravedad. ¿Cómo es posible que dé esos saltos? Mira, fíjate lo que he descubierto, me dice. ¿Qué explicación tienes?, le pregunto, mientras pruebo a hacer lo mismo. ¿Será por el esfuerzo hecho que esto nos parece liviano? Conforme estamos avanzando, los saltos son mayores. Esto casi es volar. Ante nosotros aparece un inmenso lago. El río pasa a través de él. Observo personas arrastradas por la corriente. Hay muchas gentes en los márgenes. Allí el agua está más calma. Es muy limpia. En algunos sitios se ve el fondo. Son verdaderos remansos de paz. ¡Quedaros, quedaros! Esto es la felicidad. Más arriba no hay nada. Esto es todo. Pasaremos la noche. Estamos muy cansados. Dormiremos. Los primeros rayos del sol me despiertan. Intento dar saltos. Casi no puedo. Si nos quedamos, le digo a mi compañero, perderemos nuestra fuerza. Nos relajaremos. Hay que seguir. Tenemos que comprender. Nos dirigimos hacia el amanecer. Al remar de nuevo, el río muestra nuestras formas dejan de crecer. Prácticamente estamos volando, aunque no podemos ir muy alto. Lo que importa es avanzar. Hay unas majestuosas montañas. De allí viene el río. Por allí sale el sol. Estamos en la cumbre, cogidos de la mano, andando, nos asomamos al valle. Saltamos. Queremos abarcarlo todo en un inmenso abrazo de amor. Caemos lentamente en el centro. El agua fluye infinitamente pura, cristalina. Tenemos sed, mucha sed. Bebemos. Súbitamente nos elevamos.
Continuamos elevándonos. Mi compañero es luz y yo soy luz. Miro todo y me veo.